¿Qué onda, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su canal jurídico de confianza, Conexiones Legales MX, conectando personas y justicia. Y en este video les quiero hablar de un tema que ha estado sonando mucho en redes, que es la famosa reforma a la ley de amparo. Pero a ver, para empezar, yo creo que es importante que desglosemos esta nota en dos partes. La primera va a ser la palabra reforma y la segunda va a ser la palabra ley de amparo. ¿Por qué? Porque es muy importante entender el proceso legislativo y también lo que es la ley de amparo, ¿ok? ¿Qué es una reforma? Una reforma es un cambio que se hace a una ley, a una norma. ¿Por qué? Porque las circunstancias han cambiado. Es decir, el contexto histórico, social, político ya no corresponde a la realidad que en su momento le dio vida a esta ley. Y entonces, como ya no se aplica esta realidad que estamos viviendo, entonces la vamos a cambiar. También se puede generar el cambio por abusos del procedimiento o incluso por un cambio institucional o de visión política. Aquí pudieran ser muchos factores, ¿ok? Pero vamos a entender principalmente a la reforma con una palabra. Reforma es igual a cambio. ¿Cambio a qué? A la ley de amparo. Pero a ver, no es un cambio así nada más que diga de la noche a la mañana, en este caso la presidenta, ¡pum!, se va a cambiar la ley de amparo. No. El hacer una reforma a una ley general lleva una serie de pasos que van a resultar en esa reforma. ¿Ok? Si se hace bien, si se ha estado simulando, si se ha estado practicando correctamente o no. Ese es análisis de otro video. En este video vamos a hablar de 6 etapas. El número de etapas va a depender del autor que ustedes quieran leer. Hay muchos juristas que dicen, no, es que son 5, otros dicen 7. Nosotros vamos a hablar de 6. Entonces, esta reforma, entendida como un proceso legislativo para generar un cambio, se compone de etapas, como lo son, y aquí tengo mis notas. A ver si se alcanzan a ver. El proceso legislativo siempre va a iniciar con un documento que se llama iniciativa. Ahorita les voy a poner el que le mandó la presidenta a la Cámara de Senadores. Aquí la tengo en la tablet. Y bueno, aquí está. ¿Quién puede presentar esa iniciativa? Bueno, son 4 los sujetos que pueden presentar la iniciativa. La primera es la Presidenta de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, las legislaturas locales y la ciudadanía, siempre y cuando representen al menos el 0.13% de la lista nominal, que en los números que ahorita está manejando el INE, la lista nominal es de casi 100 millones de mexicanos. Entonces, el 0.13% de ciudadanía sería que si 130,000 personas se unieran para solicitar una reforma, así como estas famosas firmas de Chanks y todo eso, algo así, pero de manera física, se podría presentar una iniciativa de reforma también por parte de la ciudadanía. En este caso, si ya tiene la iniciativa presentada, se va a llevar a una cámara, ya sea de diputados o cámara de senadores. Es indistinto, la ley no dice, ay, primero tiene que pasar a senadores y luego a diputados, no. Como es una reforma, una ley general, cualquiera de las dos cámaras puede recibirla. En este caso le correspondió recibirla a la Cámara de Senadores. Luego entonces esta cámara va a recibir el nombre de Cámara de Origen, que quiere decir que la iniciativa llegó a ellos y ellos a su vez la van a turnar a algo que se llama comisión. Esa comisión, hagan en cuenta que es como los grupitos de la escuela que te decían, ustedes van a trabajar esto, ustedes van a trabajar de salud, ustedes van a trabajar el tema de las drogas, ustedes van a trabajar el tema de seguridad, ustedes van a trabajar los temas de justicia y los temas jurídicos, ¿ok? Entonces llega la iniciativa, le llega a ese equipo de trabajo que tiene el tema de jurídico, de justicia, y ellos van a decir, a ver, ¿qué trajo la presidenta? Van a revisar sus 160 hojas, 113 hojas. Ah, no, pues sí,
Ellos van a discutir, van a elaborar algo que se llama dictamen. Ese dictamen es un documento que dice: yo después de leer lo que me trajo la presidenta, he determinado que, y tienen que sustentar su opinión. Esa opinión puede ser favorable o negativa. En este caso, el dictamen es como el alma de este proceso legislativo. Una vez que ya se emitió el dictamen, este dictamen va a pasar a pleno. ¿Qué es pleno? Ahora sí, donde se hace la exposición ante todos tus compañeros, haz de cuenta. Entonces van a exponer el tema: mira, mi dictamen me resultó que a lo mejor esto pudiera tener ahí un riesgo, esto está súper bien, qué bueno, ¿no? Entonces empiezan a discutirlo en frente de todos los compañeros, en este caso de toda la Cámara de Senadores, y ellos van a votarla, se van a discutir tanto las posturas del debate de los pros, de los contras y demás, y para que esta pase necesita una mayoría absoluta, que quiere decir el 50% más 1. Una vez que ya se votó, se va a pasar a la segunda cámara, que es la Cámara, en este caso específico, de diputados. Esa cámara se le va a conocer como Cámara Revisora. Y van a repetir este proceso. Se va a turnar a una comisión, en este caso de justicia, y ellos van a analizar el dictamen que emitió la Cámara de origen, en este caso la Cámara de Senadores, y ellos también van a emitir un dictamen y una discusión en pleno sobre esta reforma. Entonces ya tenemos iniciativa, discusión, aprobación, y vamos a la cuarta etapa. ¿Cuál es esa cuarta etapa? La sanción. La sanción es una facultad que le va a corresponder, en este caso, a la Presidencia de la República. La Presidencia de la República, que es lo que va a decidir si se promulga o no la ley, ya sea que se vete, que quiere decir vetar, pues que se rechaza y se regresa a la Cámara de origen. Pero en este caso en específico, y dado que la iniciativa fue presentada por la Presidenta de la República, muy probablemente se va a promulgar esa reforma. ¿Okay? Seguimos con el otro paso, que sería la quinta etapa. Hablamos de publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se haga formal y se dé ya inicio a los efectos de esta reforma en adelante, tiene que publicarse, es decir, tal cual, escribirse en un periódico que se llama Diario Oficial de la Federación. Eso es muy importante, porque todas las reformas, todos los decretos que se ponen ahí son los que van a estar vigentes y que van a regir la vida jurídica desde que se publican en adelante. Y ya la última etapa, que para mí sí es importante, es la vigencia, es la sexta etapa. Establece un día en específico donde va a entrar en vigor para todo el país. Es decir, la presente ley o reforma va a entrar en vigor el día 10 de octubre. A partir del 10 de octubre, al día siguiente, todos deben de observarla y cumplirla. Entonces estamos hablando de que el proceso legislativo se compone de 6 etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y vigencia. Una vez que ya agotamos esta parte de todo lo que es reforma, vamos a hablar sobre lo que es la ley de amparo. La ley de amparo como tal, pues es un papel, un documento que es como un manual que trae las reglas para jugar algo que se llama juicio de amparo. En esta reforma de la ley de amparo hay ciertos puntos que sí son importantes tocar. Los puntos de interés legítimo. ¿Qué es interés legítimo? Interés legítimo se basa en la afectación que se genere en la esfera jurídica de una persona, ya sea de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y no de la vulneración per se de algún derecho subjetivo, conferido por un dispositivo normativo. Esto implica que el juicio de amparo podrá ser promovido por cualquier persona, titular de un derecho, o bien que posea un interés difuso o colectivo en relación con un acto determinado que viole sus derechos humanos. Es decir, se protege a las personas de cualquier acto que, de forma directa o indirecta, vulnere su esfera jurídica. Por ejemplo, antes, si había una empresa que llegaba y vertía los desechos tóxicos en el río que está en el poblado que es aledaño, pues sí te generaba de manera ambiental a ti. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo un foco de contaminación, porque el agua que ya llegaba a los sembradíos de ese otro pueblo cercano, pues ya estaba contaminada. Entonces tú te podías amparar, aunque no fueras vecino directamente de esa zona. Sin embargo, con este cambio, que es lo del interés legítimo,
se necesita acreditar específicamente un daño real, directo y que esté sucediendo en ese momento, no que pueda llegar a suceder como era en el caso de las acciones colectivas de medio ambiente, que es que si ustedes llegan a vertir, porque todavía no se había hecho, pero si esa fábrica se pone y vierte los desechos en ese río, puede llegar a afectarme. Entonces lo que están haciendo es, no, a ver, ya debe de existir una afectación directa para que tú puedas solicitar el amparo. O sea, ya no puede prevenirse el daño, tiene que estar existiendo contra un daño ambiental. Así es, tal cual, lo que impacta en la vida de los ciudadanos. Bueno, no es como que todos andemos promoviendo amparo en el medio ambiente, ¿verdad? Que estaría padre que sí se hiciera, pero no es así. Vamos a otro punto: suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que tiene como finalidad conservar la materia de la controversia, para así asegurar la eficacia de la sentencia que se llegue a dictar en el amparo, al tiempo de evitar que las personas sufran afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. Ejemplo, y esto es en materia penal. ¿Quién de ustedes no tiene un conocido o incluso su propia familia renta a lo mejor alguna casa, algún bien inmueble o algún local comercial? Supongamos que pues se lo rentaron al hijo de la vecina, que porque se ve buen muchacho, pero nunca se firmó un contrato de arrendamiento como suele hacerse. Pues resulta que esa persona vendía dulces psicodélicos, pastillas que no se deben de vender, y pues bueno, lo acusan por delitos contra la salud y narcotráfico. Artículo 22 constitucional prevé algo que se llama extinción de dominio. ¿Y qué quiere decir esto? Que los bienes que se hayan utilizado para cometer el delito, y en este término podemos decir que era una narcotiendita, donde se vendían todos estos tipos de sustancias, pero que en sí era propiedad de tu mamá, de tu primo, pues se le puede quitar. ¿Por qué? Porque era un objeto que se utilizaba para cometer un delito y puede entrar a esto que se llama juicio de extinción de dominio. Digamos, este retiro del inmueble, ustedes ya no van a poder solicitar la suspensión, sino hasta que esté ya efectuado. Hasta ese momento ustedes van a poder solicitar una suspensión, antes no. Todos hablan de la ley de amparo, pero a mí cómo me afecta directamente como persona. No es como que te esté afectando ya ahorita cuando entre que diga, no, pues todos se van a rapar, o sea, no es así. Entonces todos estamos expuestos a este tipo de riesgos. Y cuando ya se está viviendo ese riesgo, entonces sí, es donde ustedes van a sentir los efectos de que, ok, es que entonces me generaron un juicio de extinción de dominio y mi propiedad pues ya me la quitaron y yo no puedo ampararme. ¿Por qué? Porque tiene que existir ya el daño para que yo pueda hacerlo. Literal, es como cuando ya llegas al hospital y te estás muriendo, son las y te van a hacer caso. Entonces, básicamente es eso. A lo mejor no de manera tan simple, pero sí, interés legítimo y suspensión del acto reclamado son los principales focos de alarma, donde ahí sí afectarían a los ciudadanos, dicen ellos, de a pie, ¿no? A los ciudadanos del día a día. Se llama Anarquismo Jurídico, está muy bueno y lo estaba leyendo justo esta semana, iba en la parte de amparo. Y me pareció muy importante lo que señala en 4 preguntas, ¿no? Dice, el amparo solo sirve para liberar delincuentes. Contra la postura del amparo solo resuelve injusticias y negligencias. Y sí es cierto, normalmente la gente, como dice aquí, se entera de que existe algo que se llama juicio de amparo porque es una nota en el periódico de la mañana, ¿no? O en las noticias, donde tal exgobernador se amparó contra la orden de aprehensión que tenía. Entonces, mucha de esta información llega a la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque son las notas periodísticas. Pero esto no quiere decir que el amparo sea únicamente para personas con dinero. También es cierto que muchas personas lograron obtener justicia al acudir al juicio de amparo. No todas pueden hacerlo, es cierto. Ya deben de ser casos, pues sí, bastante urgentes, graves y con muchas violaciones a derechos humanos. Para la ley de amparo es las normas que van a regular este juego para que los ciudadanos puedan acceder a este escudo que se llama amparo y que incluso tiene el poder de resarcir derechos, ¿ok?